Buenos días. Nuevamente estamos para estudiar la palabra del Señor. El pueblo de Israel estaba en la víspera de su liberación. En el capítulo 12, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para ustedes, será este el primero de los meses del año. Es decir, que a partir de su liberación ellos empezarían a contar el nuevo año. Le dice el Señor: hablen a toda la congregación de Israel y díganles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal debía ser un animal sin defecto, macho. Luego dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El 10º día debían tomar el cordero, pero el día 14 era el día de la santa convocación, y ahí el cordero debía ser sacrificado. Dice el versículo 7: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Además, el Señor prohíbe cualquier cosa que sea leudada o cocida en agua. El cordero y todo lo demás debía haber sido asado en fuego. Además, el animal sacrificado, su cabeza con sus patas y sus entrañas, debían también estar ahí en ese mismo fuego. Otra de las cosas que les dice el Señor es que nada debían dejar para la siguiente mañana. Todo lo debían comer en el mismo día. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor, dice el versículo 11. Ellos estaban a punto de salir de Egipto, y cada año ellos necesitaban recordar la liberación de Dios. Por eso ellos debían estar con la ropa listos como para salir, porque el día en que el Señor instituyó la Pascua, ese día mismo, ellos salieron de Egipto. Verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo. 7 días ellos debían ahora también continuar comiendo, pero nada con levadura. El primer día, verso 16, dice: será de santa convocación, y asimismo al 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente la preparación de lo que vayan a comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Más adelante en el libro del Levítico hablaremos más detalladamente acerca de estas fiestas. Verso 19: por 7 días no se hallará levadura en sus casas. El Señor vuelve a insistir.
Y ahí sigue hablando de lo que ellos debían hacer. Verso 25. Cuando entréis en la tierra que el Señor les dé, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando sus hijos pregunten, ¿qué es este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El día de la liberación, el Señor iba a pasar por la casa de los egipcios e iban a morir los primogénitos. Pero en toda casa en donde estaban pintados los dinteles y los postes de las puertas con sangre, el ángel del Señor pasaría por alto. Aquel ángel destructor no entraría. En el verso 29 nos dice, y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, así también todo primogénito de los animales. Aquella noche dice que se levantaron los padres y hubo gran clamor. A la medianoche. Recordemos que los egipcios adoraban a un dios llamado Amón-Ra, que era para ellos el que les daba la luz. Pero ahora a la medianoche el Señor se presenta y les quita a los primogénitos. Para los egipcios el faraón era hijo de este Dios. Y ahora el Señor está demostrando quién realmente era Dios. Así que el verso 31 nos cuenta que el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, salgan del medio de mi pueblo, ustedes los hijos de Israel, y váyanse, como el Señor les ha dicho. Tomen sus ovejas, sus vacas, tomen todo lo que tienen. Los egipcios, es más, dice el 33, apremiaban al pueblo, dándose prisa y los echaban de la tierra, porque decía, si siguen aquí, todos moriremos. Los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y dieron cuanto pedían, y así Israel despojó a los egipcios. Ese día partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y obviamente las mujeres que ellos no contaban. También subió con ellos, dice el verso 38, y eso también será tema más adelante, gran multitud de toda clase de gente, es decir, que no solamente salieron los israelitas, sino que algunos, quizá egipcios o de otras naciones, que creían, entre paréntesis, otros de verdad creían en el Dios de Israel. Hicieron lo que el Señor les mandó, no comieron nada leudado durante 7 días. Dice el verso 41, y pasados, el verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Habían pasado 430 años desde aquel día cuando el Señor le dijo a Abraham que él tendría descendencia, una gran nación de su descendiente, y que también esta descendencia sería oprimida y esclava en Egipto. Más adelante, en el verso 48, nos dice que si algún extranjero moraba con Israel y quería celebrar la Pascua del Señor, debía ser circuncidados los varones, y entonces podían celebrar esta Pascua. Querido amigo, ese día de la liberación, esa sangre en los dinteles demostraba
que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría y pagaría el pecado de todos nosotros. Y gracias a su sangre hoy somos salvos. Gracias a su sangre, usted y yo podemos tener redención. Celebremos la Pascua que es Cristo. Que Él more en tu vida. Que Él haga la diferencia en este día. Que Dios te bendiga.